Hoy veremos, mis hermanos, el tema de la predicación, un verdadero testimonio de Cristo. Un verdadero testimonio de Cristo. Y hoy está de moda los podcasts. Yo creo que por todo tema o por todos lados hay podcasts. Y claro, damos gracias a Dios por los buenos podcasts, ¿verdad? Las buenas personas buen contenido que crean. Hay buen contenido para creyentes de cómo criar en el temor del Señor, de cómo ser un buen hombre, de cómo estudiar la palabra, de cómo aprender. Hay buenas conversaciones, hay buenos podcasts. Pero en general, fuera de lo que son buen contenido para el creyente y para la vida espiritual, en general, hay mucha palabrería vana en mucho que se dice en estos podcasts. En general, el mainstream media, como se dice, las personas quieren un micrófono porque ellos entienden que tienen algo que decirle al mundo. Ellos quieren ser oídos. Y dentro de esas plataformas, no sé si ha visto que ha habido muchas entrevistas. Invitan a políticos, invitan a personas famosas, invitan a alguna persona, no necesariamente porque tenga virtud o haya hecho algo grande, simplemente porque es un influencer. Porque hizo un baile en TikTok, se hizo famoso y lo entrevistan. ¿Qué tiene que decirnos él? No sé, o ella. Pero los entrevistan. Y si somos cuidadosos al escuchar cada una de estas entrevistas de estos supuestos influencers, si se dan cuenta, terminan siendo una autoadoración a ellos mismos. Usted escucha con cuidado. Al final de cuentas, ellos están hablando de ellos, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos han logrado, lo que ellos saben, que otros no saben, cómo se hicieron millonarios. Están esos podcasts ahora de los wannabes, de estos hombres que se creen que son hombres porque tienen dinero, y cómo yo te voy a llegar al millón, y todo este tipo de cosas, hablando de ellos, cómo se le ocurrió la gran idea a ellos. Es una adoración al ego del hombre. De hecho, esto es un reflejo de cómo está la sociedad. Tanto nuestros gobernantes como estos podcasts y todas estas entrevistas son un reflejo del corazón del pueblo. Son un reflejo del corazón del ego moderno del pueblo. Que invita a todos los hombres a ser como Dios. La misma tentación de Satanás. Y precisamente hoy nos acercamos a una entrevista. Vamos a ver un mini podcast hoy en la palabra de Dios. Nos acercamos a una entrevista donde el invitado, donde aquel que entrevistan no es cualquier persona. No es cualquier persona. De hecho, Dios hecho hombre dijo de esa persona que de los nacidos de mujer no hay más nadie más grande que él. No hay profeta más grande que él, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Lo que vamos a ver a continuación en los versículos que vamos a ver es cómo hay una entrevista y cómo se ve un verdadero testimonio de Cristo. Juan está dándonos testigos oculares y testigos que testificaron de que Jesús es el Señor, y Juan el Bautista fue el primero de ellos que nos menciona su evangelio, y hay una entrevista ocurriendo aquí, y eso es lo que vamos a ver. Hoy veremos un verdadero testimonio de Cristo. Vamos a ver 4 cosas. Apunten, mi hermano, aquellos que toman nota. A final del mes recuerda que nos reunimos para discutir todas estas notas. Un contexto de la vida y el ministerio de Juan. Hay que conocer al entrevistado para entender la respuesta. Veremos en segundo lugar, confesemos y no neguemos, no somos el Cristo. Confesemos y no neguemos, no somos el Cristo. Veremos en tercer lugar, somos una mera voz. Somos una mera voz. Y veamos en cuarto lugar, una petición para que Dios abra los ojos espirituales. Así que, leamos en capítulo 1 de Juan, versículo 19 en adelante. Vaya conmigo. Veamos la entrevista. Leamos, expliquemos y apliquemos el texto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron,
¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas ocurrieron o sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Recuerde que estamos en la serie expositiva del Evangelio de Juan, y Juan tiene como propósito en su serie, en su libro, en su Evangelio, mostrarnos lo siguiente: que las cosas que escribió era para que nosotros creyéramos que Jesús es el Cristo, eso está en Juan 20, 30, 31, y que para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y una de las formas en que Juan nos presenta esa verdad de cómo que Jesús es el Cristo y que creyendo tengamos vida en su nombre es presentando testigos. Esta palabra testigo es una palabra judicial, es una palabra que tiene que ver con aquellos que dan un testimonio como una prueba favorable de un caso. Ustedes saben que cuando van a un tribunal hay una sesión, ahí llaman a los testigos para que testifiquen y den veracidad de lo que se está diciendo o juzgando. Por lo tanto, Juan lo que hace es tomar a uno de los primeros testigos, que es Juan el Bautista, para que sea de evidencia su caso de que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y para los judíos del primer siglo, Juan el Bautista no era cualquier persona. No era cualquier persona. Era un personaje muy, muy importante que apareció luego de 400 años de silencio de parte de Dios. No había profecía luego de Malaquías. Y hay una expectación. El pueblo de Israel está buscando la liberación del yugo de Roma. Y aparece de momento un hombre profetizando en el desierto. No era cualquier persona. De hecho, su doctrina llegó tan lejos como a Asia Menor, que Apolos, por ejemplo, un gran predicador, estaba bajo la doctrina de Juan el Bautista. De hecho, cuando Pablo llega a Asia, a Éfeso, se encuentra con hombres que dijeron: nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan, es decir, con la enseñanza de Juan. Y él tiene que enseñarle entonces: no, Juan bautizó con agua, pero ahora Cristo por el Espíritu. Y ahí está Pablo influenciando, llevando el verdadero evangelio a estos hombres que estaban bajo la doctrina y la enseñanza de Juan. O sea que Juan tuvo un gran alcance doctrinal aún después de su muerte. Juan había muerto muy temprano y sus enseñanzas por todo el primer siglo fueron de gran influencia. Así que no es cualquier persona. Y yo creo que si nosotros vamos a ver una entrevista, que la leímos, ¿verdad? Pero si queremos ver esta entrevista en su contexto, tenemos que conocer a quién estamos entrevistando. ¿Quién es Juan? Porque ahí no nos dice quién es, simplemente nos dice lo que dice. Y yo creo que vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Yo creo que es importante mirar la vida de Juan el Bautista para entender el verdadero testimonio que él dio de Cristo. Lucas capítulo 1. El evangelio anterior. ¿Lo tienen ahí conmigo? La página de la Biblia Congregacional es la página 1042. Lucas, el evangelista, está interesado en poner en orden todos los sucesos y es uno de los que narra aún desde antes de la venida de Cristo la llegada de Juan el Bautista. Y escribe su evangelio. Mira el versículo 5, mira cómo dice. Vamos a leer bastante de esto, pero por esto es importante. Hubo en los días de Herodes un rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, ese es el papá de Juan el Bautista, del grupo de Abías, o sea que su papá era un sacerdote, que tenía una mujer de las hijas de Aarón. También su esposa era hija de un sacerdote, llamada Elizabeth. Y mira lo que dice de los padres de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. O sea, miremos el contexto de los padres de Juan el Bautista. Hombre y mujer piadosa, sacerdote del linaje de Aarón también ella, pero ella era estéril, eran viejos, por lo tanto era imposible que concibieran. Seguimos leyendo versículo 8. Pero aconteció que Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según
el orden indicado en el grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. El ángel Gabriel, el mismo ángel que anunció a María, la madre de Jesús, que vendría el Salvador, fue el mismo que le anunció a Zacarías que viene un Salvador. Viene Juan el Bautista. Y que Dios contestó sus oraciones. Versículo 14, vaya conmigo. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, hablando de Juan el Bautista. Porque será él grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo aún desde su vientre de su madre, y hará volver muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Eso era una profecía. Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que antes de Juan el Bautista nacer, un ángel le dijo: yo lo separé del vientre, será lleno desde el vientre de su madre, va a tener un ministerio particular, vendrán en el espíritu del profeta Elías, preparará el corazón del pueblo para la llegada del Señor. Miren la historia de la biografía de Juan el Bautista. Versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo voy a saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que está en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte las buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuando no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Zacarías no creyó y cuestionó lo del ángel. Y entonces se queda mudo. Versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías. Eso pasó dentro del templo, ¿verdad? El sacrificio. Y se extrañaban de la tardanza del templo. Versículo 22. Cuando salió no podía hablarle y se dieron cuenta de que habían visto una visión en el templo. Él les hablaba por señales. O sea, Zacarías estaba mudo haciéndole señas. Y cuando se cumplieron los días, versículo 23, su servicio, se regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo los días que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta de entre los hombres. O sea, Dios cumplió su palabra y la mamá de Juan el Bautista milagrosamente queda embarazada de él. Vamos más adelante, versículo 39, no podemos leerlo todo. Miren esta escena. En los días de María, hablando de María, la madre de Jesús, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que hizo, saltó en el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor, que fe, la madre de mi Señor, ella sabe que Cristo está ahí, Él es mi Señor, ha venido a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Aquellas que están embarazadas o han pasado por esto, ¿se imaginan? Juan el Bautista se gozó de la presencia de Cristo en el vientre de María y saltó en el vientre. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo, versículo 57, de alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ellos y se regocijaron con ella. O sea que todos los amigos, los vecinos esperaban con gozo la llegada de Juan el Bautista. Versículo 59. Y al 8º día fueron a circuncidar al niño. Y hay una escena bien bonita aquí, bien chévere, porque usualmente la tradición era ponerle el nombre del padre y el ángel le dijo que se iba a llamar Juan. Versículo 60, y dice: no, sino que se llamará Juan. Respondió la madre y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo se llamaría, y él en una tablilla escribió: su nombre es Juan. Zacarías era inteligente. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a alabar a Dios. O sea que Juan fue circuncidado según la tradición
Le pusieron un nombre celestial que le dio el ángel y hubo un milagro del padre de Juan, habló, porque estaba mudo todavía cuando nació. Vamos más adelante, Lucas capítulo 3. Ahí vimos el trasfondo de Juan el Bautista, su familia, su nacimiento, la espera, el milagro. Pero miren el capítulo 3 que vamos a ver un poco más su ministerio. Lucas capítulo 3, versículo del 3 al 6. Y no podemos mirarlo todo, pero tenemos que por lo menos ver esto. Juan fue por toda la región, ya Juan adulto, alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha su senda, todo valle sea rellenado y todo monte collado sea rebajado, lo torcido se haga recto y las sendas ásperas se vuelvan caminos llanos, y toda carne verá la salvación del Señor. O sea, Juan cumplió su ministerio predicando y bautizando, dándole cumplimiento a Isaías 40. Juan fue profetizado y cumplió su ministerio. Versículo 15. Mira lo que dice el 15 y esta es clave. Como el pueblo estaba a las expectativas y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, diciendo que si no sería él el Cristo. La multitud, viendo las obras de Juan, la predicación de Juan el Bautista, viendo el bautismo, la multitud, y la gente está diciendo, ¿será él el Cristo? Ellos conocen la historia. Esto es milagroso. ¿Qué clase de testimonio, qué experiencia, qué respaldo de Dios? Ese es el entrevistado que tenemos en las preguntas que le hicieron. Ese es el entrevistado. Pero ahora volvamos a Juan para entonces ver las contestaciones de Juan y qué esto nos dice de Juan el Bautista y cómo testificó de Cristo. Ya vimos en primer lugar un contexto de la vida de Juan el Bautista. Vamos a ver en segundo lugar, confesemos junto a Juan, yo no soy el Cristo. Versículo 19, vuelvan a Juan, capítulo 1. Versículo 19, mira lo que dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a sacerdotes levitas a Jerusalén preguntándole, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Aparecen los judíos en la escena. Y usualmente en el evangelio de Juan los judíos se ven como antagonistas de Cristo. Y dice que fueron enviados por levitas y sacerdotes, o sea, posiblemente por el Sanedrín, que es el grupo de líderes religiosos de aquel tiempo. Enviaron gente presentados, yo le digo los presentados, averiguados, reporteros, vayan, averigüenme quién es ese hombre. Preguntando. Por un lado, este primer versículo nos dice que los judíos y levitas y sacerdotes estaban también a la expectativa y sabían que era un tiempo profético que se estaba cumpliendo. Por eso mandan a preguntar. Pero otro por lado nos confirma algo que vemos en todas las escrituras. Desde el Antiguo Testamento hay una promesa que se está por cumplir y en el tiempo de Jesús, en ese primer siglo donde aparece Juan el Bautista, hay una expectativa de cumplimiento de esa promesa. Y por eso le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Qué clase de pregunta es esta, no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pero lo mejor fue la contestación de Juan el Bautista. Miren la contestación. Él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Esta frase que está aquí, él confesó y no negó, pero confesó, es enfática en la respuesta de Juan. Recuerden que en la mente estaba pensando, Juan posiblemente es el Cristo. Miren el bagaje espiritual que tiene, mire su familia, mire cómo está predicando, mire cómo está bautizando. Y cuando le preguntan, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno, antes que nada, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. De manera clara y directa, Juan no dejó dudas razonables en su respuesta de que lo confundieran o le atribuyeran que él era el Cristo. De frente, rápido. No, yo no soy el Cristo. De hecho, muchos comentaristas están de acuerdo que posiblemente fue una respuesta bastante energética de Juan. No, él confesó, no negó. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. O sea que Juan el Bautista no permitió que lo confundieran con el título mesiánico de la palabra Cristo. Porque recuerden que nosotros decimos Cristo Jesús porque sabemos que Jesús es Cristo. Pero la palabra Cristo es un título, no es un nombre. Y básicamente se traduce como el Mesías o el ungido o el señalado. Y habla de aquella persona
que era el rey esperado de Israel, señalado por Dios para redimir a la nación de su estado. Por eso Juan le dice enfáticamente, yo no soy el Cristo. Ese título no es mío. Y mis hermanos, antes de proseguir, esto nos enseña algo a nosotros también hoy. Tú y yo tampoco somos el Cristo. Y esto es importante. Miren esto. Muchos me podrán decir, sí, pastor, yo sé y yo estoy claro que yo no soy el Cristo. Pero muchas veces somos tentados a recibir honra que solo le pertenece a Cristo. Cuidado, mi hermano. Muchas veces somos tentados de no corregir asunciones de las personas acerca de nosotros para parecer mejores personas. Y aunque no decimos que somos el Cristo, pues por lo menos tener una buena opinión delante de los hombres. Juan fue enfático y Juan podía ser confundido con el Cristo. Ustedes vieron la historia. Él dijo, no. Primero que nada, yo no soy el Cristo. No me confundas con aquel que es el Cristo. Cuidémonos, mis hermanos, de dejar sin corregir asunciones o comentarios que nos hacen quedar bien, pero que no son ciertas o al menos certeras del todo. Oh, hermano, qué piedad. Oh, hermano, que tú has leído la Biblia cuántas veces. Wow, brother, que. No, mi hermano, esto es por gracia. Es la obra de Cristo en nosotros. Por eso cantamos esta mañana, no soy yo, sino Cristo en mí. Al igual que Juan, debemos estar enfáticamente cuidando nuestros corazones de no atribuirnos gloria que solamente le pertenece a Cristo, a nuestro Señor. Él rehusó de recibir honor que no le pertenece, mis hermanos. Yo creo que tenemos que hacerle claros a los demás. Una manera de hacerles claro a los demás es ser vulnerables ante los demás. Una manera de no vendernos como el Cristo ante los demás es que los demás sepan que somos débiles, que somos vulnerables, que dependemos de la gracia del Señor. Esa es una manera de hacerlo, mis hermanos, en nuestras conversaciones. Hermanos, tú y yo somos simplemente recipientes de la gracia de Dios y todo lo que es bueno que otros puedan ver en mí o en ti es la gracia de Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, porque la Biblia dice que el querer como el hacer proviene de Él. Ahora sí, todo pecado, todo error, todo proviene de mí. Hágase propio de eso. Tú sabes cuando nosotros no queremos ser el Cristo, cuando somos criticados y nos molestamos. ¿Cómo van a pensar eso de mí? ¿Pero tú eres el Cristo entonces? No, pues entonces pues. Pero un humano pecador. De hecho, lo poco que se sabe de ti es poco. Somos peores de lo que otros pueden pensar acerca de nosotros. No asumamos, mis hermanos, ninguna pretensión de ser el Cristo. Tampoco somos los salvadores de nadie. Ni yo como pastor soy salvador de nadie. Juan el Bautista fue enfático, pero la entrevista continúa y veamos en tercer lugar. Primero vimos en primer lugar la vida y contexto de Juan. En segundo lugar vimos, confesemos juntos a Juan, no somos el Cristo. En tercer lugar veamos, seamos una voz que clama. Versículo 21, vayan conmigo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron. Me gusta ver la escena, yo no sé, he visto estas noticias, reporteros. Y las personas caminando, entonces, y con el micrófono encima de la gente, es como, mano, espacio personal, dame un break. Y preguntas bien necias, preguntas bien fuera de lugar. Entonces, ¿usted la mató? Y si no la mató, ¿por qué? Y siguen ahí encima de uno. Y yo veo a estos hombres como reporteros, ¿no? Como, dime quién eres. No soy el Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Qué imprudencia, ¿no? Qué imprudencia. Pero pacientemente Juan lo recibe, les contesta, porque Juan va a contestarle la pregunta. Pero la primera pregunta que le hace entonces que eres Elías, y esta pregunta es tricky. ¿Por qué es tricky? Porque claramente leímos en su testimonio que el ángel dijo que vendría en el espíritu de Elías, en primer lugar. Y en segundo lugar, Jesús dijo, si ustedes quieren aceptarlo o no, el Elías que había de venir era Juan. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista cuando le pregunta, no soy Elías? ¿No habría una contradicción ahí entre una cosa y la otra? Yo creo que la mejor respuesta me parece la siguiente, mi hermano. No es solamente la respuesta que damos, sino la intención con que nos preguntan. Y Juan el Bautista está siendo muy cuidadoso al contestar estas preguntas porque la motivación de los entrevistadores no era la correcta. De hecho, a Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad, Juan, usted hace esas cosas? Y Jesús le dijo, bueno, tú dime de qué autoridad fue el bautismo de Juan.
Y ellos le dijeron, no sabemos. Igual, y Jesús le dice, pues yo te voy a contar, tampoco te voy a contestar. O sea, la motivación de los entrevistadores no era la mejor. Y literalmente también ellos tenían posiblemente una concepción errada de la profecía de Malaquías que decía que vendría Elías. Y ellos pensaban que era una reencarnación literal de Elías, porque recuerden que Elías, o más que reencarnación, un regreso de Elías, porque Elías no murió, no tocó muerte, igual que no. Elías fue arrebatado a los cielos. Y en esa profecía de Malaquías ellos pensaban o estaban pendientes a que vendría Elías nuevamente de los cielos. Y decía, ¿tú eres ese Elías? Y él dice, no soy ese Elías. Eso sí, él era el Elías que debe de venir. En el espíritu de Elías venía a cumplir la profecía. Después le preguntan, ¿tú eres el profeta? ¿Tú eres el profeta? Y Juan respondió que no. Pero Jesús dice que él es el mayor de los profetas. ¿Por qué él dice que no? Nuevamente. Posiblemente sea que de Deuteronomio 18 ellos estaban buscando ese cumplimiento en Juan. Recuerde que Moisés profetizó que levantaré un profeta en medio de ustedes y a él oirán. Y es muy posible que ellos estén confundiendo a esa profecía de Moisés que realmente era de Cristo. Cuando los evangelios vemos que se predican los hechos, dicen que esa profecía se cumplió en Cristo. Por lo tanto, él dice, no soy el profeta. No soy el profeta. Ahora bien, Juan sí era un profeta. Pero Juan es cuidadoso. Y mira, me gusta este comentario sobre esto. Los ministros deben en todas las ocasiones expresarse con la mayor cautela, tanto para no confirmar a la gente en ningún error, como para en especial no dar ocasión a nadie de pensar más de ellos mismos de lo que es conveniente. Y Juan es cuidadoso. Versículo 22. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuestas a los que nos enviaron. ¿Vieron el motivo? O sea, su motivo no era, bueno, dinos quién eres para creer en tu mensaje, para bautizarnos y arrepentirnos y para servir al Señor por medio de tu ministerio. No, ese no era el motivo. Yo quiero conseguir una respuesta para dar la otra. A mí no me importa quién tú seas realmente, ni tu mensaje. Yo quiero simplemente saber. Había una mala motivación o una motivación que no era espiritual. Y miren ese momento cuando le dicen en el versículo 22, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta que nos enviaron. Mira lo que dice al final. ¿Qué dices de ti mismo? Este es el podcast. Se abrió el micrófono. Y yo me imagino a todos los podcasters entrevistados hablar ahí de todo lo que ellos son, lo que hacen. Ahora sí, Juan tiene la mesa servida y preparada. Tiene el plato en la mano, te puede servir con la cuchara grande. Juan el Bautista, yo creo que tenía que decir mucho de sí mismo. Él podría haber dicho, ustedes saben que mi mamá era estéril, ustedes saben que mi papá eran viejos, pero era imposible mi nacimiento y Dios obró un milagro y yo nací. Juan podía decir, ustedes saben que mi llegada a la tierra, tú no sabes, brother, fue un ángel que lo anunció. Fue un ángel que anunció mi llegada a la tierra. Dios contestó las oraciones de mis padres que eran justos. Yo vengo de una familia piadosa. ¿Qué dices de ti mismo? Él podía haber dicho, bueno, yo desde el vientre. ¿Cuánto te llenó el Espíritu Santo a ti? A mí desde el vientre, papi. Dime. Yo fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Yo tengo un ministerio particular. Yo fui profetizado como el Elías que vendría a preparar los corazones. ¿Tú no has escuchado la Biblia lo que dice de mí, brother? ¿Qué dices de ti mismo? Mi papá se quedó mudo por dudar la buena noticia de que yo venía al mundo. ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, que Dios cumplió su palabra y milagrosamente mi madre concibió. ¿Qué dices de ti mismo? Todos mis amigos, mis vecinos me esperaban. Estaban ansiosos por mi llegada. ¿Qué dices de ti mismo? Juan podría decir, yo fui circuncidado al 8º día, me dieron un nombre celestial, mi padre comenzó a hablar cuando me dieron el nombre y me circuncidaron. ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, desde niño soy famoso, todo el mundo afirmaba que el Dios estaba conmigo. ¿Qué dices de ti mismo? Yo tengo unas experiencias brutales con Dios. ¿Qué dices de ti mismo? Mira, la gente creía que yo era el Cristo. Multitudes venían a mí, yo he bautizado a miles de personas. Mira el respaldo de Dios de mí mismo. Juan podía llenarse la boca con todo lo que Dios había hecho, sus experiencias, su testimonio, su pasado, todo lo que había hecho, pero no hizo eso.
No mencionó nada de eso, sino que Juan el Bautista fue a las Escrituras y citó las Escrituras. En otras palabras, Juan el Bautista dijo, lo que yo tenga que decir de mí no es importante, lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es importante. Yo soy la voz, en el original dice, yo soy una mera voz. Él se pone simplemente como un instrumento, un mero instrumento de una profecía cumpliéndose en su vida. Yo soy una mera voz, dice en el original. Yo soy simplemente un instrumento que clama y dice en voz de cuello, enderecen al camino al Señor. Yo no soy el Señor, pero viene el Señor. Simplemente yo soy alguien que dice, vengan, enderecen el camino, preparen sus corazones para el Señor. Juan el Bautista está claro y firme de su papel como aquel que vendría a preparar el camino del Señor. No se llenó la boca del mismo. Podía hacerlo más que tú y que yo, mis hermanos. Yo creo que cuando Jesús dice, yo creo que no hay de nacido uno más grande por esto. La grandeza en el reino de los cielos no viene de nuestros títulos, de nuestro testimonio, de lo que podamos alcanzar aquí en la tierra. La grandeza en el reino de los cielos viene de la humildad que viene de reconocer que Él es Señor y yo no. Esa es la humildad. Esa es la grandeza del reino de los cielos. El mundo nos habla de títulos, doctorados, presentaciones, acumulaciones, currículos, quién tú eres en la vida, qué tú has hecho. No. En el reino de los cielos, la grandeza viene por cuán humillados estamos y sencillos somos ante la grandeza de un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Yo no soy grande, Él sí. Juan el Bautista dijo, yo soy una mera voz. Eso es un testimonio real de Cristo. Yo meditaba en esto mientras preparaba el mensaje y decía, wow, Señor, una mera voz. Qué mucho nos llenamos la boca nosotros alardeando de cosas que ni un cuarto de Juan, de su testimonio y ministerio tenemos. Y siempre tenemos la boca llena de nosotros. Buscando qué, aprobación, identidad. Oh, mis hermanos, que al igual que Juan el Bautista, tú y yo somos una mera voz profética en medio de este tiempo que claman a los demás, preparen el corazón para recibir a Cristo el Señor que viene después de nosotros. En otras palabras, y esto particularmente como iglesia bíblica Metro, debemos rogar al Padre que nos conceda ser conocidos, no porque si somos reformados, no reformados, que si tenemos teología, no, que seamos conocidos porque nosotros queremos dar a conocer, viene el Rey de Gloria, preparen sus corazones. Eso es lo que queremos. No por los ministerios, no por los talentos, no por la música, no por la homilética del predicador. Todas esas cosas son buenas e importantes, pero mis hermanos, nuestra gloria no es esa. ¿Podemos decir nosotros realmente somos una mera voz que clama en el desierto? Que podamos decirlo de verdad. Es triste como hoy cientos y miles de púlpitos, más de miles, yo creo cientos, más de 100,000 púlpitos hoy mismo. Quizás hasta el millón. Hay una Biblia abierta y personas hablando de ellos. Como si eso edificara algo. ¿Y quién te preguntó? Yo le diría desde ya. Léeme la Biblia, explícame la Biblia y aplícame la Biblia porque esa es la palabra poderosa de Dios, tu testimonio. Qué bueno, mi hermano, no sigas engrandeciéndote delante de los demás. Humíllate y pon a Cristo exaltado. No es casualidad ver cuán débil está la iglesia, si lo que hay es hombre hablando de ellos mismos. Esto es una plataforma para eso que muchos usan. No solamente los podcasts. Cuán piadosa es mi familia, cuán piadoso es esto, cuánto yo hago. Que podamos ser como Juan el Bautista. Cristo, viene uno. Preparen el camino, preparen sus corazones. Él es más grande que yo. Y lo que sigue diciendo es más revelador. Mira, veamos en cuarto lugar. Abramos los ojos espirituales. Mira lo que dice el versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo me quedé bobo al ver todo esto y decir, espérate, estos que están preguntando, ¿saben? Eran de los fariseos.
Y Juan les acaba de decir, yo soy la voz profética que viene a preparar el camino del Señor. Pero ellos no vieron. ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Te está diciendo que es el profeta que viene a preparar el camino del Señor. Arrepiéntete, cree. ¿No lo vieron? Están ciegos espiritualmente. De hecho, muchos comentaristas están de acuerdo que el ministerio de Juan el Bautista en el desierto representa el desierto espiritual que estaba pasando Israel. Estaban ciegos. De hecho, Jesús mismo dijo, ustedes saben discernir los tiempos, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, pero no han sabido discernir espiritualmente que el tiempo se ha cumplido de mi venida. Él le cita al profeta Isaías, le dicen, este es el cumplimiento del profeta Isaías, y ellos ni cosquillas. Y eran fariseos. Los fariseos conocían las escrituras. Conocimiento no quiere decir realidad espiritual. Eso es un principio también aquí. Tú puedes conocer mucho y estar muerto espiritualmente. Eran fariseos. Ni cosquillas. Se reveló la ceguera espiritual. ¿Por qué bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Pero miremos la contestación de Juan. Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. O sea, Juan claramente le dice, ustedes están ciegos, ustedes no conocen, ya hay uno entre ustedes. De hecho, esta porción que estamos leyendo fue luego del bautismo de Jesús. Ya Jesús había comenzado su ministerio. Y él le dice, entre ustedes ya está uno, pero ustedes no lo conocen. Él está en medio de ustedes y no lo conocen. Personalmente. Espiritualmente no lo conocen, no han abierto sus ojos. Y esto es bien triste, mis hermanos, estar tan cerca de la salvación y ciegos a la misma vez. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos visita, ese podría ser tú también. No se trata de hablar cristianés, de saberse los 10 mandamientos, ni de ir a la iglesia los domingos. Se trata si realmente tú conoces de manera personal, salvífica al Señor Jesucristo, porque de lo contrario está en medio de ti y tú no lo conoces. Y eso pasa en cientos de iglesias hoy. Y puede pasar aquí igual. Versículo 27, mira cómo Juan es cuidadoso nuevamente. El que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. O sea, Juan dice, yo no soy el Cristo al principio de manera enfática, pero mire por qué él lo dice. Versículo 27 nos revela el corazón de Juan. Cristo es tan glorioso en la mente y en el corazón de Juan que Juan el Bautista se considera sin importancia al compararse con él. De hecho, Juan se considera indigno de prestarle servicio más humilde a otra persona, a Jesús. Porque desatar las sandalias es arrodillarse delante de él para quitárselas como hacían los esclavos. Y él dice, yo ni siquiera soy digno de una tarea de un esclavo ante sus pies. Queremos ver la grandeza de un verdadero testimonio. Es la grandeza de un hombre que está humillado ante los pies del Señor. Y esta es la manera que Juan el Bautista da testimonio. De hecho, son 3 sesiones. Esta es la primera. El testimonio de Juan es este día, primer día. El segundo día ve al Cordero, que es el domingo que viene. Y el tercer día, entonces ve a los discípulos y dice, vayan con él. Hay una progresión del testimonio de Juan. Nos quedaremos aquí por ahora. Pero de manera de conclusión, mis hermanos, al escuchar todo esto, mis hermanos, de los podcasts, de la gente hablando, de aún los comentarios en las redes sociales, nos damos cuenta, mis hermanos, que estamos tan llenos de nosotros mismos. Que el hombre está lleno de sí mismo. Y donde está el hombre no cabe Dios también. O te adoras a ti mismo o adoras a Dios. Un alto concepto de Cristo nos llevará a tener un bajo concepto y adecuado concepto de nosotros mismos. Un bajo concepto de nosotros mismos viene necesariamente de tener un alto concepto de Cristo. Yo no soy el Cristo, soy una mera voz, no soy digno de desatar sus sandalias, mis hermanos. Que esa sea la humildad y el corazón que penetre al ver la grandeza y la gloriosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces recurrimos a hablar a los demás como figuras terminadas, como salvadores, como que poniendo nuestros logros y nuestras experiencias delante. Eso revela que tenemos un bajo concepto de Dios. No podemos ser una mera voz como Juan
y ser el Mesías al mismo tiempo. O renunciamos a ser el Mesías y somos una mera voz, porque los dos no se pueden ser a la vez. Es decir, mi hermano, esto tiene que cambiar nuestra forma de vivir en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones. Debemos arrepentirnos de nuestro orgullo y reconocer que la única grandeza proviene de Dios. Debemos reconocer que cuando alguien señala un pecado de mí, gloria al Señor porque sí, ese soy yo. No defenderlo, no racionalizarlo ni justificarlo. Sí, ese soy yo. Peor que eso. ¿Tú has visto poco? El grande es Cristo. Así podemos, mis hermanos, junto a Juan el Bautista, una de las formas, pero que podremos junto a Juan el Bautista tener un concepto correcto de nosotros mismos y un alto concepto de Cristo. Juan dio testimonio y un verdadero testimonio de Cristo, no solamente con sus palabras, sino con su vida y sus acciones. Y yo creo que eso es lo que nos llama a Dios a nosotros también. No solamente es tener la verdad en nuestra boca, sino vivirla como Juan la vivió. Visita, amigo que estás aquí, hermano que está en medio nuestro. Deja las preguntas tontas. ¿Por qué bautiza? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué? Deja las preguntas tontas. Si tú estás perdido sin fe y esperanza, tú tienes un problema con Dios. ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tanto que tú tienes un problema con Dios? Y Dios te está llamando hoy por medio de la palabra arrepentimiento. No tires bolita de humo. No sea como los reporteros de cartón que estuvimos leyendo. Pídele hoy al Señor, Señor, ese soy yo. Yo he vivido como grande, como si fuera el Cristo, como si yo lo mereciera todo, pero hoy reconozco, Señor, que no merezco nada y que solamente tú eres el grande. Perdóname, limpia de mis pecados y serás salvo. Confiesa tu pecado. Y mira el pecado que voy a decir, de creerte una persona moral. Ese es un gran pecado. De creerte que te puedes llegar al cielo por tu portarte bien. Nadie va a llegar al cielo por portarse bien, porque ninguno de nosotros alcanza la gloria de Dios. La única manera de nosotros alcanzar el cielo es por medio de Cristo, porque Él lo alcanzó por nosotros. Reconoce tu pecado, ven a arrepentimiento y abraza la salvación por gracia y serás salvo. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Oh, Señor, bendito sea tu nombre, Dios. Qué testimonio, oh, Padre. Qué testimonio tan grande, Señor. El de este hombre, Juan el Bautista. Una vida tan corta que tuvo, Señor. Asesinado por decirle la verdad a un emperador malo. Y aún tú fuiste conmovido ante su muerte. Pero así es el mundo, Señor. Odia la verdad y odia a tus hijos. Pero te damos gracias por su testimonio, porque nos revela, Señor, nuestra condición de nuestro corazón. Buscamos grandeza donde no la hay, Señor. La única grandeza, Señor, realmente es que nosotros pensemos lo que tengamos que pensar de nosotros, que somos indignos de desatar aún las sandalias de tus pies. Ese es el lugar seguro, Señor. Oh, allí estaremos seguros porque esa es nuestra identidad. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Iglesia Bíblica Metro, crezca más en esto, Señor. Y si hay alguien sin fe y sin esperanza en medio nuestro, Señor, que hoy ellos puedan, Señor, abrir sus ojos espirituales, que no estén ciegos como vimos estos fariseos ciegos, sino que tú abras sus ojos espirituales y puedan ver la grandeza. Porque queremos vivir para tu gloria y por tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.